Estamos desarrollando un tema apasionante, como es el tema de la libertad en Cristo. Y hoy vamos a tocar una sesión, una sesión que se ha titulado Abrazando la verdad. Hoy vamos a abrazar la verdad y vamos a entender un poco lo que es la fe genuina. Y cuando hablamos de fe genuina, indudablemente es porque hay por ahí fees que son falsas, como decimos aquí en Colombia, muy cotidianamente, fe chiviada. Y bueno, ¿qué hemos visto hasta ahora? Quiero hacer rápidamente un recorderis. Hemos visto la importancia de tener clara y firme nuestra identidad en Cristo. Necesitamos saber a la luz de la Biblia quiénes somos, no a la luz de lo que dice la sociedad o de lo que dijo nuestra familia, no, lo que dice Dios. Necesitamos recordar y entender que antes de que nosotros llegáramos a Cristo, solo teníamos vida física, vida espiritual no teníamos. Estábamos muertos espiritualmente. Esa fue la herencia que nos dejó Adán, el primer padre de esta humanidad, nos dejó eso y dejó una imagen también distorsionada. Pero cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, recuperamos, aleluya, recuperamos la vida espiritual y empezamos un proceso para que la imagen de Dios en nosotros sea restaurada. Espero que haya quedado claro eso. Y también que cuando nosotros decidimos estar, permanecer en Cristo, tenemos un pasado perdonado, tenemos un presente privilegiado y un porvenir protegido. Hoy vamos a avanzar. Hoy vamos a avanzar y quiero animarles a que usen el chat para interactuar con nosotros y nos ayuden a responder esta pregunta. Para ti, ¿qué es una fe genuina? Cuando tú piensas en fe genuina, ¿en qué piensas? ¿Qué es para ti una fe genuina? Y bueno, para compartir esta enseñanza, he invitado a un hombre que conozco hace ya casi 30 años, cuando éramos más jóvenes, seguimos siendo jóvenes, cuando teníamos cabello, parecíamos como rockeros, así con el cabello hasta el hombro, y es el pastor Jorge Eliezer Castañeda Martín, pastor de nuestra sede ahora en la Capilla Boyacá, donde sirve junto a su esposa Miriam. Jorge Eliezer, buenas noches. Muy buenas noches, pastor, y gracias por esta bonita oportunidad. Y también una oportunidad para saludar a todos los hermanos de la Gran Comisión, ahí en Bogotá, en sus diferentes barrios, en Cundinamarca, al norte de Cundinamarca, Boyacá y el precioso Valle de Tensa, al sur de Cundinamarca, Los Llanos, qué bonita tierra, y también al sur de nuestro continente, a los hermanos que están en Chile, un saludo cordial para todos, un abrazo grande, 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 grande. Y bien, pastor, quiero decirle que este tema de la libertad en Cristo ha sido de mucha bendición para mí en lo personal y también para muchos hermanos que lo han manifestado de esa manera. Y es que hemos aprendido a reafirmar la fe y también al encontrar estas verdades, miércoles tras miércoles, nos ayudan a vivir en la verdadera libertad en Cristo. Y por supuesto ha conseguido que de cada uno de nosotros nos despojemos de ese vestigio de religiosidad y de tanta legalismo que nos ha acompañado durante mucho tiempo. El tema de hoy es abrazar la verdad y vamos a ver lo importante que es conocer la verdad, pero también dónde la encontramos.
y la relación que existe y que hay entre la verdad y la fe genuina. En el Palacio de Justicia, en la Plaza de Bolívar, allá en Bogotá, esculpidas en una piedra están las palabras del general Santander que dicen textualmente así: compatriotas, las armas nos han dado la independencia. Tremendo eso. Pero él añade, las leyes nos darán la libertad. Y muchos de los que salen a manifestar allá no han entendido esas palabras. Pero peor aún, no hemos alcanzado la verdadera libertad casi 200 años después. Pero por supuesto, hay las palabras de nuestro Señor mayores todavía. Cuando Él dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por eso queremos proponer esa gran verdad. Necesitamos desarrollar una fe genuina. Necesitamos desarrollar una fe genuina. Y es que vivimos en una época en donde todo es relativo, pastor. Para algunos dicen que la verdad es relativa. ¿Podríamos explicarnos esto entre, por decir, esa lucha o dualidad entre la verdad relativa y la verdad absoluta? Claro que sí, Jorge Eliezer. Pues la verdad tenemos que decir que en este mundo posmoderno que nos ha tocado vivir, que algunos llaman este es el tiempo, imagínate, de la posverdad. Es un tiempo donde ellos plantean no hay verdades absolutas. Lo que ellos dicen es tu verdad es tu verdad, la mía es la mía, así que hay muchas verdades. Pero nosotros, creyentes firmes a la palabra de Dios, pues tenemos que declarar con todo el corazón que la verdad indudablemente es absoluta. Y esa verdad está contenida en este texto. De hecho, el escritor a los Hebreos, que para mí es Apolos, dice en el capítulo 11, versículo 6, que es un texto muy conocido por los cristianos, por nosotros. Dice literalmente, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer dos cosas: que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Mire lo que dice este texto, que sin fe no podemos agradar a Dios. Y por supuesto esa fe tiene que ver con la fe en la verdad absoluta, no en la verdad que cada uno ha inventado o ha decidido creer. Porque realmente, Jorge Eliezer, es que todos los seres humanos, cristianos o no cristianos, vivimos por fe en algo o por fe en alguien. Y la verdad que yo he estado pensando que el problema de hoy no es que la gente no crea. El problema de hoy es peor, es que creen en cualquier cosa. Alguien se inventa un cuento, sea dentro o fuera de la iglesia, y la gente lo cree. Por ejemplo, con esto de las vacunas, muchos se han inventado que no, que esa es la marca del anticristo, y por eso hay millones de personas, solamente por mencionar en Estados Unidos, que no lo han hecho. ¿Por qué? Porque se les metió en la cabeza esa mentira. La tarea nuestra como cristianos, como una comunidad de fe en la verdad absoluta, es descubrir y conocer esa verdad. Y va a sonar redundante, pero esa verdad verdadera o esa verdadera verdad, la verdad absoluta, y decidir vivir, creer, vivir por ella. Y la verdad absoluta para nosotros es Dios. Dios en la Biblia
el único Dios verdadero, se manifiesta como un Dios veraz. Por eso la tarea nuestra y lo que queremos intentar, esperamos lograrlo con este curso, con esta serie de libertad en Cristo, es que tú te decidas a conocer lo que Él dice y decidas creer por encima de tus emociones, por encima de todo eso, porque es la única forma de ser transformados. Quiero que leamos algunas de las respuestas que han escrito nuestros hermanos en el chat. Quiero leer aquí en el Facebook, que a veces son donde están más tímidos, parece que les da como pena y bueno, tratan ahí de no meterse tanto. Pero voy a leer algunas. Aquí está nuestra hermana Esperanza Valderrama, ella dice, es esa fe que en medio de toda circunstancia me permite entender que Dios tiene todo bajo control. ¡Qué bien! Esa es la fe genuina. Y Jennifer Romero, fieles de estas mujeres, dicen, una fe genuina es creer firmemente en lo que Papito Dios puede hacer en nuestras vidas. Es la certeza de lo que no se ve. Quiero leer otra de Richard Bastidas, dice, es reconocer que Cristo resucitó y que vive. Esa es nuestra fe. Bueno, otra que ya que se animaron. Dice Alexandra Bolívar, es creer en Dios y fortaleciendo nuestro amor hacia Él. Qué lindas respuestas. ¿Qué dicen ahí en el canal de YouTube, Jorge? Aquí realmente uno queda bien sorprendido y podemos sentirnos contentos de las respuestas de los creyentes de la Gran Comisión. Sandra Gaviria dice, una fe genuina es el resultado de una conciencia recta. Muy bien. Mónica Riaño, mi fe genuina es darle el control absoluto de mi vida sin tener o sin temer al día de mañana. Y hay muchas otras muy importantes que uno queda como que mejor no enseñemos porque ya no sé, nos adelantan, pero eso indica una buena teología. Bien, pastor, entonces usted nos hablaba de la verdad absoluta, pero hay que hacer una pregunta. ¿Qué es una verdad absoluta? ¿Es un concepto, es una filosofía, es una ideología? Porque es que esta es la pregunta de todos los tiempos, desde antes de Cristo con los grandes filósofos, siempre se preguntaban y daban conceptos acerca de la verdad. Y es la misma pregunta que Pilatos le hace a Jesús. ¿Y qué es la verdad? Preguntó Pilatos. Entonces, a partir de esto, pastor, ¿qué es la verdad? Es decir, para que ya podamos tener un concepto real, no muy abstracto, no muy filosófico, sino ¿qué es una verdad absoluta o qué es la verdad absoluta? Jorge, tú mencionas a Pilato y a mí me llama la atención ese texto. Quiero que lo leamos. Dice en Juan 18:38 que él pregunta esto, ¿y qué es la verdad? Preguntó Pilato. Pero mira lo que dice, punto, dicho esto, salió otra vez a ver a los judíos. Yo no encuentro que éste sea culpable de nada, declaró. Lo interesante es que Pilato hace la pregunta, la plantea, pero no se queda a oír la respuesta en boca de Jesús. Y me parece que la actitud de Pilato es la actitud de una gran parte de la humanidad de todos los tiempos. Están preguntando, queriendo saber qué es la verdad, pero no se quedan a escuchar al que conoce, al que tiene la respuesta. De hecho, a lo largo de la historia de la humanidad se han creado lo que hoy se conoce como fake news, noticias falsas. Gente que inventa una tesis, un argumento, una ideología, la inventan
la creen y la difunden. Y ellos dicen, ahora esta es mi verdad. Y como estamos en la era de la posverdad. Pero para nosotros, los cristianos, la verdad no es una filosofía, no es una ideología, no. La verdad es una persona. Porque al contrario de lo que hacían muchos filósofos de la antigüedad, probablemente de la época de Jesús, que decían, bueno, les voy a hablar acerca de lo que es la verdad. Jesús de manera categórica en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, dijo esto. Esto que para muchos suena como intolerante, como que no lo pueden resistir. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús a Felipe, nadie llega al Padre sino por mí. Así que, Jorge, tenemos que decirlo a riesgo de que nos juzguen como intolerantes, extremistas, dogmáticos, pero tenemos que decir, la verdad es una persona y esa persona es Jesucristo, el Señor. Amén. No es una filosofía, no es algo abstracto, no es una ideología, es una persona. Y hay que recalcarlo, es Jesús. Bien, pastor, entonces vamos a unir dos palabras que tienen mucha relación entre sí y que yo he dicho que es como la carrilera que sostiene el Evangelio. No se pueden separar. Y es esa relación que hay entre la fe y la verdad. Fe y verdad o verdad y fe. Y aquí surge otra pregunta, pastor. ¿Quién tiene más fe? ¿Un musulmán, un budista o un cristiano? Qué buena pregunta, Jorge, porque a veces uno se mete tanto pues dentro de su cuento, digámoslo así, de vida cristiana, que uno llega a pensar, no, nadie más tiene fe, solo nosotros tenemos fe. La verdad es que seguramente, y de eso estamos completamente seguros, nosotros tenemos la fe genuina, pero todos tienen fe, entendiendo que la fe es la confianza que la persona deposita en algo o en alguien. La gran diferencia es en qué o en quién estamos creyendo. Eso que nosotros creemos, eso en lo que hemos depositado nuestra confianza, va a determinar el rumbo de nuestra vida aquí y ahora y sobre todo en la eternidad. Por eso nosotros tenemos que esforzarnos por descubrir la verdad de Dios y decidirnos a creerla. Ahora, ¿quién tiene más fe? Para mí todos tienen fe. A mí me aterra, me asombra la fe por lo menos de los musulmanes. Esos extremistas que llegan a la locura de pegarse pólvora, dinamita en su cuerpo para ir a exterminar con aquellos que consideran los infieles o los enemigos. Se necesita mucha fe, pero el problema es que tienen una fe equivocada, una fe puesta en los conceptos, en las personas incorrectas, en las personas totalmente equivocadas. Qué bueno. Entonces, pastor, lo que usted está diciendo es que la fe no es mística, sino que es creer en las verdades que Dios ha dicho. Y entonces, de pronto, muchos de los que están conectados pueden estar haciéndose esa pregunta. ¿En dónde entonces encontramos esas verdades? Y otra vez estamos en el riesgo de que nos llamen dogmáticos, fundamentalistas, extremistas, no sé, pero para nosotros esas verdades están únicamente en la Biblia. La Biblia, la palabra de Dios. Y si queremos conocer la verdad y ser verdaderamente libres, tenemos que entender que esta es la verdad revelada, la revelación escrita de Dios. De hecho, el Señor Jesús, cuando ora por sus discípulos
en esa tremenda oración sacerdotal de Juan 17, él oró al Padre y dijo esto: Padre, orando por nosotros, santifícalos en la verdad. Y ahí podría haber quedado el texto: santifícalos en la verdad. Entonces, para muchos dirá, la verdad es lo que dice fulano, lo que dice sutano, pero él aclaró: tu palabra es la verdad. Eso es determinante. Estas verdades o la verdad absoluta la vamos a encontrar únicamente en la palabra de Dios. El problema de hoy, el problema de todos los tiempos, es que las personas siguen confiando, depositando su fe en personas, en doctrinas, en ideologías que no están diciendo la verdad, que tienen su verdad, pero que no es la verdad absoluta. Bien, eso es para cuestionarnos porque, por ejemplo, yo puedo tener fe o confianza en alguien, o alguien puede tener fe y confianza en otra persona, o en una institución, o en una religión, pero si no está diciendo la verdad, entonces todo va a terminar muy mal. Pastor, ¿qué puede pasar con una persona aquí y en la eternidad que ha confiado, que ha puesto su fe en alguien que dice tener la verdad, pero no lo es o no tiene la verdad? Bueno, Jorge, eso me hace pensar en un relato de la Biblia donde se cuenta acerca del profeta Elías. El profeta Elías es el profeta de Dios, es el profeta de la verdad. Y mire lo interesante: cuando Elías desarrolla su ministerio, la mayoría creen que Baal es Dios, pero también creen que Jehová es Dios. Es decir, ellos creían en un sincretismo, en la idolatría, creían que podían tener varios dioses y que todos funcionaban, pero mayormente estaban creyendo en Baal. La mayoría lo creía, pero esa no era la verdad. El hecho de que alguien o la mayoría crean algo no significa que sea verdad. El hecho de que un país como Colombia algún día legalice algo que Dios prohíbe, eso no significa que sea la verdad. La verdad seguirá siendo la verdad. Y ahí en ese relato del primer libro de Reyes, quiero mirar solo un versículo, primer libro de Reyes 18:21, dice así: Elías, el profeta de la verdad, el profeta de Dios, se presentó ante el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. Pero si es Baal, síganlo a él. Y el texto dice: el pueblo no dijo una sola palabra. Para entender el texto hay que conocer el contexto. El pueblo de Israel lleva más de 3 años sin agua, lo que ha traído una crisis social, humanitaria, económica terrible. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay unos gobernantes llamado Acab y su mujer Jezabel que han promovido falsas noticias, que han inventado sus verdades y que han posicionado a Baal, un dios falso, en medio de la comunidad, lo que ha traído el juicio de Dios. Elías los quiere confrontar y les dice: miren, tienen que decidirse, porque es que no hay verdades, una y esta, no. Elías dice: solo hay una verdad. Y si Baal es la verdad, pues hay que seguirlo. Pero si Jehová, si Yahweh, si el Dios de Israel es Jehová, pues hay que seguirlo. Y el reto es que tiene que hacer descender fuego del cielo como una prueba de su veracidad. Sabemos el relato: los falsos profetas de Baal lo intentan todo el mediodía hasta la tarde, no logran nada, se cortan, hacen de todo, no desciende fuego.
Elías, de una manera muy tranquila, ordena el altar y el fuego de Dios desciende, comprobando que Jehová es Dios. No sabemos si se convirtieron, pero el texto bíblico dice que unánimes los que estaban allí gritaban: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Era la verdad sencilla y absoluta. ¿Qué ocurrió? Pues la nación, por creer una mentira, sufrió la crisis, sufrió todo lo que el relato dice, y los falsos profetas murieron. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa cuando alguien decide colocar su confianza en una mentira, en una de sus verdades falsas? Pues sencillamente habrá destrucción, habrá ruina, y lo peor de todo, habrá una condenación eterna. Porque óiganlo bien, para que una fe sea genuina, la clave es saber en quién estamos creyendo. Y la fe genuina es la que se deposita en el único Dios verdadero revelado en la Biblia. Qué buena ilustración bíblica. Y este hombre Elías dice en el Dios verdadero. Entonces hay dos fes, una fe puesta en una mentira y una fe puesta en el Dios verdadero, y los resultados son evidentes. Por eso para nuestros cibernautas, ojo con lo que están creyendo y en quién están creyendo. Entonces la fe no es solo creer, depende entonces en quién o en qué he confiado. Y surge un texto que quisiera que nos explicara, pastor, que es Mateo 17:20, sobre el granito de la fe. Porque es que a veces se malinterpreta la fe y se empuja y se acusa a los cristianos de no tener fe, pero si no han tenido la verdad. ¿Qué nos puede hablar de este texto de Mateo 17:20? Bueno, vamos a leer ese texto y luego un poquito de contexto. Dice el texto así: porque ustedes tienen poca fe, les respondió Jesús. Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes nada sería imposible. El contexto es que el Señor Jesús ha estado en el monte donde Él se transfiguró delante de Pedro, Juan, Jacobo, una experiencia realmente sobrenatural. Pero ahí abajo, los discípulos que se quedaron están luchando porque un padre ha traído a un hijo endemoniado y ellos no pudieron expulsar el demonio. Cuando Jesús desciende del monte y encuentra esa escena, pues como que se incomoda, expulsa al demonio y se va. Y los discípulos como que van por el camino diciendo: ¿por qué no pudimos? ¿Por qué no pudimos? ¿Qué pasó? Y parece que no se aguantan las ganas y le dicen: Señor, ¿por qué no pudimos? Y Jesús dice: mire, el problema es la falta de fe. Si ustedes hubieran tenido una fe, pero microscópica, como la de un grano de mostaza, que es la más pequeña de todas las semillas, podrían mandar a un monte que se arrojase al mar y sucedería. Muchos erróneamente se han aferrado a estos conceptos para generar lo que se conoce como la superfe. Esa fe que lleva a la gente como a ya no orar, ya no ruegan, sino declaro, decreto y ordeno y no sé qué tanta cosa, porque creen que la fe reposa en ellos. Eso no es fe, eso se llama presunción, porque la fe genuina y verdadera tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios. Tiene que estar fundamentada o en un mandamiento o en una promesa, como en el caso del profeta Elías. Él hace todo lo que hace porque Jehová se lo ha dicho, no por un impulso del corazón. No, no es una fe irresponsable, es una fe genuina. Entonces debemos tener cuidado con eso. Supe de primera mano el testimonio de un pastor de una iglesia en un pueblo de los Llanos Orientales. Me lo contó el pastor de allí de Granada, no el nuestro,
sino un pastor de asamblea, el pastor Lubín, me dijo, mire lo que pasó con este pastor. Yo me lo encontraba siempre y un pastor, y estaba sin tapabocas y no se cuidaba y era a abrazarme, a saludarme. Y el pastor Lubín pues se cuidaba, decía, no, 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 guarde, cuídese. Y él decía, ¿dónde está su fe? Usted no tiene fe. Para hacer cortica la historia, este pastor se contagió de COVID y tristemente murió. Y en este caso particular, a mí no me cabe la menor duda que fue un acto irresponsable. Claro que debemos tener fe, pero no una fe en nosotros, porque muchos tienen fe, pero fe en ellos, fe en la mata de sábila, fe en la lotería, fe en la buena suerte, fe en el horóscopo. Hay otros que tienen fe en la misma fe. No, el punto es tener fe en lo que Dios realmente ha dicho. Y no dudamos de que el Señor sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él sana, Él restaura, pero nosotros tenemos que ser responsables. La fe tiene que fundamentarse en lo que Dios dice. Y ojo, bien interpretado, no es sacar los textos de su contexto. Qué bien. Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y siempre, o por todos los siglos. Eso es una verdad absoluta que no cambia ni va a cambiar. Una verdad. Entonces, verdad y fe no se puede separar. Son indisolubles, como dijera alguien. Pero entonces aquí surge un problema, pastor. Y es que la verdad no la elabora el hombre, no la elabora el apóstol, el pastor, el científico, el ideólogo. La verdad la elabora Dios y nosotros solo debemos creer en esa verdad. Eso es fe genuina. Entonces, pastor, quienes elaboran supuestas verdades y las personas ponen su fe en aquellas, ¿qué va a pasar con su fe? Pues indudablemente Jorge Eliezer van a ser defraudados. Tarde o temprano van a ser decepcionados. Por ejemplo, el evangelio de la prosperidad, de que si crees en Cristo tendrás esto, serás rico, serás aquello. Y yo vi y oí cuando empezó esta pandemia a esos predicadores de la prosperidad, decretando y declarando no sé qué cosas, que el virus se va porque ellos lo decían, porque ellos lo decretaban y lo declaraban. Tristemente, para vergüenza de ellos, el evangelio de prosperidad ahora no tiene fuerza. ¿Por qué? Porque sencillamente no es relevante, no es coherente. De hecho, muchos de sus proponentes pues han fracasado en su vida personal, matrimonial. Entonces van a terminar defraudados y decepcionados. Aquellos que enseñan de volver a las raíces hebreas van a terminar decepcionados y defraudados. Por la gracia de Dios, yo estudié una carrera profesional en Biblia y si hay un idioma complicado para aprender es el hebreo, así que no se compliquen la vida. Eso no es la fe que se está buscando, menos en esas ideologías que se promueven por allá afuera de la religión, llamémoslo. Van a terminar mal. Sí, y por ahí en Romanos 1:18 hay un versículo muy fuerte cuando dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es fuerte eso. Mucho. Lo que corre pierna arriba. Ahora, pastor, sin llegar a esas doctrinas de la superfe, de compre la verdad, pacte aquí, alejados de eso, gracias a Dios, entonces, ¿cómo crecemos en la fe? ¿Cómo aumento mi fe? ¿Cómo hago para crecer día a día en esa fe genuina de la cual usted nos está enseñando? Bueno, la única forma para nosotros los cristianos es por el oír y el oír de la palabra de Dios.
Es a través de la lectura, de la meditación, de la reflexión, de la memorización, de la obediencia a esta palabra que vamos a tener fe. Entre más llenamos nuestra mente de la verdad de Dios, pues más fe vamos a tener. Por ejemplo, y he compartido unas verdades, 20 verdades bíblicas que están circulando por ahí por los grupos de WhatsApp. Si a usted no le ha llegado esas 20 verdades, hágale reclamo a su pastor, a su líder, a su coordinador, dígale, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? No me ha mandado esas 20 verdades, ya están en el WhatsApp desde esta tarde. Y quiero mencionar algunas, porque es como una invitación a la reflexión, para que crezcamos en la fe genuina en la verdad de Dios. ¿Cómo como cristianos vamos a decir que no podemos, cuando la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Cómo que no voy a soportar este dolor, esta crisis? Sí podemos, en Cristo, en nosotros no. ¿Cómo vamos a estar creyendo que es que Dios me va a abandonar y que no nos va a dar lo necesario, cuando la Biblia dice que Dios suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria? ¿Cómo decir que es que estoy lleno de miedo, estoy asustado por el futuro, cuando la Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio? ¿Cómo voy a decir que es que me siento deprimido, cuando la Biblia dice que yo puedo recordar que el amor, la compasión y la fidelidad de Dios están conmigo? ¿Cómo voy a decir que me siento solo, si Jesús prometió aquí estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo? Ay, pastor, es que el diablo me la pasa atormentando, me siento condenado. La Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay 20 verdades, pida que se las envíen. Espero que Jorge Eliezer ya las haya enviado. Amén, sí, Señor, ya las enviamos y hay que guardarlas, practicarlas, leerlas y memorizarlas. Cuando usted explica esto de las verdades y nos enseña esas 20 verdades, que son muchas más, entonces la fe es algo sencillo, es creer en la verdad que está en la Biblia. Pero la religión y las ideologías han complicado la fe de los creyentes, a tal punto que muchos se sienten frustrados porque no logran los beneficios de Dios, pero tampoco les dicen, o mejor les dicen, es que usted no tiene fe, pero no enseñan las verdades bíblicas de Dios. Y hablando de fe y genuina fe, hablemos un poco, pastor, de la fe de Abraham, el padre de la fe. Si fe es confiar en la verdad que dice Dios, ¿en qué verdad creyó Abraham para llegar al punto y dispuesto a sacrificar a su hijo? ¿En qué verdad creyó? Jorge, yo creo que uno de los fundamentos en los que creyó Abraham era en la confiabilidad del Dios que le había llamado. De donde uno pues tiene que entender que la fe genuina, la fe verdadera, implica relación. Nosotros, en la medida que nos relacionamos con alguien, aprendemos a confiar en esa persona. Yo recuerdo cuando mis niños eran pequeños, los colocaba sobre una mesa y les podía decir, salten, salten. Y ellos saltaban. ¿Por qué? Porque ya me conocían, sabían que yo era su padre. Cuando Dios le pide a Abraham, después de muchos años de relacionarse con él, le pide que sacrifique nada menos que al hijo de la promesa, Isaac. Abraham está dispuesto a hacerlo. ¿Y cuál es la razón? La razón es que Abraham conocía a Dios. Quiero que leamos ese texto. Carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 17. El texto dice así: por la fe, Abraham,
que había recibido las promesas, y ojo con esto, fue puesto a prueba. La fe tiene que ser probada. Y ofreció a Isaac su hijo único. A pesar, oiga en eso, a pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tiene poder, óiganlo, hasta para resucitar a los muertos, y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Y esta verdad es profunda y yo quiero ministrar el corazón de alguien en esta noche. Porque lo que nos dice este texto es que Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac porque Abraham creía. Abraham creyó en un Dios que resucita a los muertos. Es que durante este tiempo, lamentablemente, muchos hermanos de nuestra comunidad han perdido familiares a causa del COVID. Y no faltan esos cristianos por ahí, religiosos y legalistas, que en lugar de animarlos y fortalecerlos, les han dicho cosas como estas. Es que tu familiar murió por falta de fe. O él no tenía fe, o ustedes no tenían fe. Qué gente más cruel, que el Señor reprenda al diablo. Porque en mi parecer, creo que tiene mucha más fe aquel que aunque ora y crea a Dios, no ve respuesta, que aquel que ve respuesta. Porque si un creyente tiene una enfermedad, llámese COVID, y ora para que su familiar o él pueda salir de la intubación y sale, pues gloria a Dios, tiene fe. Pero aquel que está en esa situación y ora, como oramos tanto por tantos hermanos, como oramos tanto por Rafael Martínez, por Arturo González, por Alejandro Otero, quienes recientemente partieron con el Señor, oramos y creímos, pero Dios en su soberanía dijo que no, pero aún así seguimos amando a Dios, seguimos confiando. ¿Saben por qué? Porque creemos que la muerte no es el final. Creemos en un Dios que resucita a los muertos. Creemos que habrá resurrección. Creemos que habrá reencuentro. Aleluya. Gloria a Dios. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero antes dijo, yo soy la resurrección. Y qué bonito que los hermanos entiendan esta gran verdad. Es decir, Abraham dijo, pues si lo sacrifico, Dios lo resucitará. Era una fe impresionante, porque estaba creyendo en la promesa. Y qué bueno, pastor, que nuestros hermanos entiendan. Vamos a encontrarnos y esa es la esperanza, no perdamos la fe, porque eso dice la Biblia. Bien, pastor, hemos hablado de que la fe es creer en la verdad que ha dicho Dios y que está contenida en la Biblia. Y la Biblia dice que hay dos lugares para pasar la eternidad, el cielo y el infierno. Mi pregunta, pastor, es, ¿el no creer en el cielo o en el infierno modifica la verdad? Absolutamente no. Esto no se trata de si alguien cree o no cree. La verdad es la verdad, independientemente de lo que la gente sienta, piense u opine. La verdad es la verdad, así de sencillo. Y hay mucha gente que tristemente cree que ni el infierno ni el cielo existen y por eso viven así. Viven creyendo que esta vida es todo, que la muerte es el final, por eso nunca se preocupan por su vida espiritual. Lo que ellos quieren es comer, beber, gozar, disfrutar. Pero nosotros que sí creemos en Dios, que vivimos para agradarlo a Él, pues sencillamente tenemos que entender que esa verdad está en la Biblia, no se puede cambiar. Pero yo quiero salirme un poquito de lo bíblico para que la gente diga, pero solo Biblia. Mira,
Vamos a crear un imaginario. Vamos a suponer que tú y yo, Jorge, que hemos creído en Cristo, que creemos en la realidad de la vida eterna, del cielo, del infierno, supongamos, pero no es así, pero supongamos que al final de la vida nos morimos, llegamos a la eternidad y nos damos cuenta que no había cielo ni había infierno. ¿Qué perdimos? Nada, absolutamente nada, porque aunque no hubiera, pero sí hay, pues vivimos en la vida una vida ordenada, tranquila, en paz, en armonía emocional, espiritualmente. El punto es este. Pero ¿qué pasa con aquellos que viven como si Dios no existiera? Y por ende que el cielo y el infierno no son reales, pero al final de la vida se dan cuenta que, como lo dice la Biblia, sí, sí es real. Dios es real. Dios es. El infierno y el cielo son reales, pero ya no tienen opción. Debido a que rechazaron el evangelio, rechazaron la verdad absoluta de Dios, se condenan. Será una terrible, terrible pérdida. No vale la pena arriesgarse, mi amigo, mi amiga. Sí, al principio usted dijo que intentaba en esta enseñanza decir que Dios es veraz y Dios es veraz. Todo hombre sea mentiroso, la verdad va a permanecer. Y ya para ir cerrando un poco, pastor, y a manera de ir concluyendo, queremos reafirmar algunas verdades que están ahí, pero que usted las puede anotar ahora. Primero, la fe genuina, óigalo bien, la fe genuina se fundamenta en la Biblia. La fe genuina se fundamenta en la Biblia. Y la verdad es Jesús, no es un concepto, es una persona, no es algo abstracto. No podemos olvidar eso. La verdad no es filosófica, es una persona. Y esa verdad de creer en Cristo como la verdad absoluta que no cambia y colocamos nuestra fe en Él, es lo que nos va a hacer verdaderamente libres en conseguir esa libertad que Cristo ha conseguido para nosotros. Así es, Jorge. Por eso esta serie la hemos llamado Libertad en Cristo, porque solo en Cristo hay verdadera libertad. Necesitamos colocar esa fe genuina en la verdad que es Cristo. Una segunda verdad que hemos dicho, pero que queremos puntualizar, es esta. La fe genuina crece por medio de las pruebas. La fe genuina no significa que no tengamos pruebas. Cuando uno mira la vida de esos grandes héroes de la Biblia, hombres y mujeres de Dios, fueron probados en extremo, pero aún así tenían esa fe genuina. A mí me asombra ver a Abraham, ver a Elías, ver a Job. Job que lo pierde todo, pero tiene una fe tan genuina que aunque lo pierde, dice Jehová dio, Jehová quitó. Que aunque está en una crisis tenaz, dice, aunque él me matare, en él esperaré. Eso es una fe genuina, una fe única. Y una tercera verdad es esta, escríbela, guárdala en tu corazón. La fe genuina se demuestra con una vida transformada. Es imposible tener un encuentro con la verdad y no ser transformado. Conoceremos la verdad de la Biblia, la verdad de Cristo, Cristo encarnado. Conoceremos la verdad y esa verdad nos libertará, nos cambiará. Vamos a terminar con esta frase de cierre y luego el pastor Jorge nos va a guiar en una oración para cerrar este lindo tiempo de enseñanza. Y esta es la verdad final, la frase de cierre. La fe que en la Biblia está fundamentada se evidencia en una vida transformada. La fe que en la Biblia está fundamentada se evidencia en una vida transformada.
Pastor, pues no podemos cerrar de decir algo, y es que aquellos vendedores de la superfe, pocos tienen vidas transformadas. Pero aquellos sencillos creyentes de nuestras comunidades, como en el sur de Bogotá, en Patio Bonito, en una vereda, en una ciudad, sencillos, que de pronto no están declarando la superfe, pero sus vidas evidencian cambios día tras día, transformaciones. Ahí hay fe genuina, porque es evidenciada, porque a veces nos enseñaron en la fe ciega, y la fe se evidencia en una vida transformada. Vamos a orar. Señor, en esta noche te damos gracias. Hoy, julio 7 de este año que va volando. Pero te damos gracias por todos aquellos hermanos que están conectados, y que estas verdades queden en su mente, bajen a su corazón y cambien su carácter, su manera de vivir, entendiendo que la fe absoluta no es una filosofía, sino es Jesús, entendiendo que nuestra fe será probada, pero también nuestra fe se evidencia en una vida transformada. Bendecimos, Señor, a todos los hermanos de esta familia de la Gran Comisión. Gracias por esta enseñanza. Gracias, Señor, porque hoy podemos decir: tú eres bueno y misericordioso, y tu Espíritu Santo nos ha revelado estas grandes verdades, que las atesoremos en nuestro corazón, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Pastor, Amén. Déjeme cerrar con algo. Sí. Si en algo debemos sentirnos orgullosos, la familia de la Gran Comisión, es que aquí se enseñan las verdades bíblicas. Y eso es muy aliciente y muy bonito, y por eso muchas personas aman la Gran Comisión, porque es que no se predican filosofías, se predica la verdad que está en este libro sagrado. Muchas gracias, pastor. Dios lo bendiga. A usted, Jorge Eliezer, saludos a nuestros lindos hermanos en la capilla. Vamos a esperar que baje un poquito este pico, esta ola de contagios, para poder ir a visitar esta linda comunidad, ir a comer guatilas, ir a comer allá los huevitos campesinos, el pan de sagú, que sí que es rico allá. Saludo a todos, saludos a su esposa Miriam, se les ama mucho. Y bueno, iglesia, tenemos una tarea. La tarea es creer esta verdad, conocerla. Por eso le animo, cada día saque un tiempo de calidad para leer este libro, para meditarlo, para memorizarlo, para ver cómo lo colocas en práctica. Ahora mismo estamos leyendo el libro del Éxodo, un libro de libertad, de redención, donde hemos sido comprados por Dios y para Dios. Así como el Señor sacó a Israel del Éxodo, también a nosotros nos sacó. Enamórate de Dios, enamórate de la palabra. Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Padre, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice a tus hijos. Te rogamos, Señor, de una manera especial que les des amor por la palabra. Coloca en tus hijos hambre por palabra tuya. Hambre no por el pan material, hambre no por la fama, hambre no por lo pasajero que se olvida y que se queda en esta tierra. Hambre por lo eterno, por lo duradero que está en tu palabra. Levanta esta iglesia, levanta cada familia como una iglesia que abraza la verdad, que tiene una fe genuina, que ama tu nombre y vive para la gloria tuya. Señor, por favor, abre puertas de bendición para ellos en este mes de julio y cierra toda puerta de pecado y de peligro. Derrama sobre tu pueblo paz, protección y provisión. La gracia
de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes, y con gozo decimos amén y amén. Les envío un gran abrazo, les amo con todo mi corazón y de verdad, están en mis oraciones. Anhelo ese día de que nos podamos volver a ver y abrazarnos. Cuídense mientras tanto. Chao, chao.